8 de la mañana, 43 minutos. El presidente Petro estuvo en el departamento de Nariño, en un municipio, Felipe, se llama San Pablo. Desde allí, en un discurso muy cargado de temas electorales, el presidente enviándole un mensaje al progresismo, a su partido político, su movimiento, que es la reunión de los partidos de izquierda en Colombia, diciéndoles que tienen que ganar las elecciones, hablando de la posibilidad de un Milei o de una Milei loquita, dijo el presidente Petro, que sea su rival. No sé a quién se refería el presidente Gustavo Petro. La Milei colombiana, no sé, Felipe. Tengo diferentes interpretaciones a quienes se puede estar refiriendo el presidente Petro. Pero... Sí, mejor quedémonos en las interpretaciones. Felipe, sí. El presidente muy metido pensando en las elecciones del 2026. Van a escuchar ustedes las declaraciones de un presidente hablando en un auditorio. El tema era de campesinos y de reforma agraria, muy en plan de arenga política, nuevamente desestimando las manifestaciones de antier en todo el país, diciendo que los campesinos, algunos cientos que había allí en San Pablo, en Nariño, sí, eran muchos más de los que salieron a protestar antier en la manifestación de Medellín. Pero y de Bogotá. al presidente Néstor hay que decirle que si quiere que su proyecto político o el de su grupo tenga continuidad, tiene que mejorar el gobierno, ¿no? Que más que discursos y arengas, etcétera, lo que necesita es entregar resultados, porque la gente a los gobiernos, eso es lo que les evalúa. A los políticos les acepta el discurso, Héctor, y les acepta el cuento. En cambio, a los gobiernos no. Hay un pasaje bíblico, padre, de sí, por sus obras los conoceréis. Claro, una palabra del Señor. Lo que pasa es que el presidente, como se siente bien en plan de candidato, en plan de activista, en plan de agitador, en plan de discurso político, le gusta el discurso político y comienza, y uno piensa, está hablando como candidato presidencial. Su estado natural. Lo que ustedes van a ver es el Petro político, no tanto el Petro jefe de Estado. Eslobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo señala, el presidente de la República, Gustavo Petro, vuelve a insistir en la idea de que su gobierno debe volver a ganar las elecciones en el 2026, al rechazar, como usted lo señala, la jornada de manifestaciones que se registraron el pasado miércoles en más de 16 ciudades del país en contra de las políticas del gobierno, sus reformas sociales y también por la situación de inseguridad y de orden público en varias zonas del territorio nacional. Desde el municipio de San Pablo, allí en el departamento de Nariño, el presidente Gustavo Petro aseguró que aunque en las movilizaciones se dijera fuera Petro, no se irá por ahora de la Casa de Nariño y confió en que el movimiento progresista se fortalezca al final de su mandato. Porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían, fuera Petro, decían. Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño si no me gusta ni 5. Ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz. Ahí no podemos retroceder ni un paso. Y el pueblo va a volver a elegir. Y no se puede equivocar. Una Milei, como pasó en Argentina, ¿no? Bueno, qué chévere, que parece loquita, que está muy bien. Que mire qué chistes hace una o uno. Y después llega con el asadón encima de la cabeza y con la sierra eléctrica mostrándola. Aquí no volvemos a... El presidente de la República, pues Néstor, también en esta intervención allí en el municipio de San Pablo, en el departamento de Nariño, convocó a una marcha por la paz en el suroccidente del país, según dice, en favor de la reconciliación nacional. Tanto la marcha que proponemos es la marcha por la paz de todo el suroccidente de Colombia. No le vamos a demostrar a ninguna y ninguno de los Milei que somos más. Ellos lo saben de antemano. No tienen que coger la cámara ahí para ver cómo queda, no que salen los huecos de la plaza. Eso nos importa un comino. Lo que tenemos que demostrar es la contundencia y la fuerza del pueblo colombiano. Y pues ahí está la declaración del presidente de la República en ese municipio, en Nariño, en el municipio de San Pablo. Obviamente hasta el momento no ha habido una reacción por parte de la oposición a este discurso político del jefe de Estado. No, pues ¿quién va a reaccionar? ¿Quién va a decir, sí, yo soy la Milei, la loquita de la que habla el presidente? Gracias, se lo dan 8 de la mañana, 48 pero minutos. Néstor, si hay elecciones libres y no se deslegitima el sistema electoral colombiano como ya empezó a hacer el presidente,
todos esperamos que haya elecciones libres en el 26. Yo estoy de acuerdo con Héctor. Lo que dirá si continúa el proyecto político del pacto histórico o no son los resultados de este gobierno, que hasta ahora no se ven, porque el presidente se la pasa en discursos de diagnóstico, como si fuera un académico, y no hay resultados 2 años más tarde. Entonces, en la medida en que el sistema electoral colombiano no se vulnere y no se empiece a deslegitimar desde ya, porque ya empezamos con esas pinceladitas. ¿Cuál es la relación de este discurso con la deslegitimación del sistema electoral colombiano? Porque es que ya el presidente está hablando de que el sistema es peor que el de Venezuela, ya el presidente ha dicho que porque la firma que se quiere ganar la contratación de los pasaportes en la Cancillería es la misma que tiene contratos en la registraduría, que ese sistema es muy vulnerable, que es muy peligroso. Yo sí creo que ya están empezando a poner piedritas para deslegitimar el sistema electoral colombiano, que me parece peligrosísimo. Si Néstor, eso no pasa, pues lo que ganará será los resultados. Néstor, al presidente hay que leerlo al revés, siempre. Si el presidente dice que no se quiere quedar, es porque se quiere quedar. No, Felipe, pero no puede. Es que el presidente no... Otra cosa es que no pueda, pero alguna cosa se inventa, hombre. No, Felipe, no. A mí me da pena decirlo, pero el presidente hay que leerlo al revés. Él dice una cosa y está pensando totalmente la contraria. Pero, Felipe, yo oigo mucho este cuento que usted está echando de que el presidente se quisiera quedar, se podría quedar. No, Felipe, aquí en Colombia tenemos prohibida la reelección. En Colombia tenemos organismos de control. En Colombia tenemos instituciones. El cuento de que esto es Venezuela y de que así comenzó Hugo Chávez, Felipe, me muero de la pena. Pero es que el que ha comparado a Colombia con Venezuela últimamente es el presidente Petro, Néstor, hablando del sistema electoral. Y dice que el sistema electoral colombiano es muy vulnerable y curiosamente además no insta a Venezuela nunca a que tenga elecciones libres. Es que ahí hay muchas puntadas. Ustedes tienen en la mira, Felipe, Venezuela, ¿cierto? Sí. Yo tengo en la mira Donald Trump. El señor Donald Trump en un sistema democrático hizo exactamente lo mismo que está haciendo en Colombia Gustavo Petro, que es lanzar un manto de duda sobre el tema de... ¿Sobre las elecciones? Sobre las elecciones. E intentó deslegitimar las elecciones y movió a su gente cuando perdió las elecciones. Intentó decir que le robaron las elecciones. Y ahí está por fuera, intentando volver con el mismo sistema electoral. El mismo sistema que eligió a Petro es el mismo sistema electoral que yo creo que todos debemos trabajar para que así sea. Pero es que Petro ya está deslegitimando porque hay unas instituciones fuertes. Los que viven regando la idea de que es que Petro se va a quedar. Lo que pasa es que desprecian mucho las instituciones colombianas. Yo creo que las conocen poquito, porque si algo ha demostrado este país es un poco su doble personalidad, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los problemas, la fortaleza institucional de este país es enorme. Y claro que el presidente se quiere quedar. Eso lo dijeron Montesquieu y Locke y los fundadores del Estado liberal clásico que diseñaron este Estado, porque había dos riesgos: que el que llegaba al poder siempre se quería quedar, siempre, no Petro, sino todos. Y segundo, si lo dejaban, abusaba. No Petro, sino todos. Para eso está diseñado el Estado liberal hace ya casi 3 siglos. Sí, no todos han querido quedarse, eso tampoco es cierto. Aquí hay unas personas respetuosas que no han intentado. Unos modificaron un articulito de la Constitución. Pero Felipe, para resumirle el cuento, yo no creo que en este momento haya posibilidades de que modifiquen el articulito de la Constitución. Es decir, no veo... pero... El procedimiento es muy engorroso. Tendrían que convocar ni veo el tiempo. Ni veo el tiempo, ni veo a la Corte Constitucional, ni veo a las Cortes en Colombia, ni veo al Congreso, ni tiene, Y que dicha pero el que gobierno sí está, María Consuelo, pero el gobierno sí está en modo electoral. Es que a mí lo que más me preocupa es que está dedicado el gobierno a ese objetivo del 2026. Y en eso, pues, no se va a hacer fácil hacer una buena acción de gobierno si usted pone al gobierno en modo electoral. Y le voy a sumar las piezas para que vamos armando el rompecabezas. Bueno, el discursito que además ya lleva varios en el mismo sentido.
¿Qué opina de la ley de transfugismo para juntar al pacto histórico en un partido? ¿Qué opina usted de los activistas de los que hablamos en estos días? Pues es para hacer campaña. O sea, el gobierno está cambiando su foco. El plan del gobierno no es gobernar. El plan del gobierno es reelegirse en el 2026. Pero ¿con quién? En cuerpo ajeno, supongo. Sí, de acuerdo. Bueno, en cuerpo ajeno sí puede ser. ¿Usted a quién ve, Aurelio? Usted que conoce bien la izquierda en Colombia, ¿a quién ve para reemplazar a Gustavo Petro de la izquierda? Primero la izquierda en Colombia se acabó. Lo segundo que le quiero decir es que yo creo que quien yo lo veo más opcionado es a Gilberto Murillo. Lo que están fabricando es Gilberto me parece Murillo. que es un buen nombre. Felipe, voy a preguntarle a los oyentes, porque el presidente Petro está hablando de que la izquierda va a seguir en el poder en el 2026. Si estamos de acuerdo en que sea con Petro, que es muy difícil, padre, pues porque no hay reelección. Hay una prohibición, y no hay tiempo de hacer cambios. Hay una prohibición constitucional. No lo veo. Piense usted, ¿quién de la izquierda es el sucesor de Gustavo Petro? Néstor, mire, tiene que ser alguien que sea del centro izquierdo. Para responder, Daniel Quintero, por ejemplo. Francia Márquez, por ejemplo. Luis pues Gilberto tienen muy Murillo, malos números en la encuesta Inbame reciente, Néstor, de favorabilidad y de reconocimiento. Pero si usted analiza y quiere tratar de entender qué puede pasar en Colombia en el 2026, vale la pena mirar lo que pasó hace poquito en Ecuador. En Ecuador estaba Lasso con un altísimo desgaste, como también está el gobierno de Gustavo Petro, obviamente en el Ecuador de derecha, aquí de izquierda, y claramente el sucesor de Lasso no podía ser alguien de Lasso, no podía ser la derecha, digamos, no tenía la fuerza para poder impulsar una candidatura fuerte, y terminó Noboa, que era una figura de centro derecha, digamos, ganando como un espacio donde terminó Lasso y todas las fuerzas políticas que apoyaron a Lasso apoyando a Noboa, digamos, alguien más de centro derecha. Traducido al caso colombiano, es muy poco probable que alguien de la izquierda, de la entraña del pacto histórico, tenga una posibilidad por los desgastes que tiene el presidente Gustavo Petro, pero no creo que esto se vaya hasta el péndulo de la loquita de mirar. Lo extremo, lo que pasó en Argentina, también mire el ejemplo de Argentina. Allá hubo, por eso le di el ejemplo de Ecuador, donde un extremo no empoderó. El señor Fernández hasta que Néstor, pero en Ecuador si hubiera sido extremo, como usted lo describe, en Ecuador hubiera ganado el partido del expresidente Correa, hubiera ganado la candidata de Correa, pero no ganó ella. O sea, si siguiéramos la historia de Argentina, de acuerdo, aquí ganaría alguien de extrema derecha. Pero si escogemos el caso más reciente y cercano de Ecuador, pues no ganó la izquierda, Luis Ernesto, gobernando la derecha, sino ganó la centroderecha. Si una figura de centro como Luis Gilberto Murillo, como candidato de la izquierda, logra convencer al sector de centro. Luis Gilberto Murillo era de centro. Sí, es de centro, no es de izquierdas. No, Luis Gilberto Murillo está en el gobierno, pero es un hombre de centro. Estará donde haya. Políticamente es de centro. Se ubicará, pero él va a asumir el desgaste del gobierno. Pero fue el candidato a vicepresidente de Sergio Fajardo. Sí, es un hombre de centro. Y se ha convertido en el alter ego de Gustavo Petro. Sí, eso lo que demuestra es que se acomodan donde sea. Sí, pero al final sigue representando un ala. Al final hay todavía una parte del centro con Gustavo Petro. Menos influyente que la que hubo en su momento, pero hay una parte del centro ahí. Pero admito que el nombre de Luis Gilberto Murillo es una figura interesante en el futuro político. Tiene seguramente muchas cosas que le gustan a muchas personas, está posiblemente libre de ciertos fanatismos, puede ser, lo meto aquí en la lista. Por la polarización. Felipe, deme Álvaro su candidato, porque Petro está hablando de ganar las elecciones en el 2026. ¿Con quién se imagina usted ganar las elecciones el petrismo? No me atrevo, yo sí creo que va a haber candidatos con tendencia muy extrema hacia la derecha y hacia la izquierda, y va a haber un candidato de centro para tratar de pasar por la mitad, pero no me atrevo a decir todavía, yo creo que nadie sabe. La pregunta es si va a haber un ambiente más para Murillos, más hacia el centro o más extremos. Yo tiendo a creer que es más hacia los extremos. Yo también creo. Pero si usted mira lo que dijo Petro, estaba respondiendo al fuera Petro, porque le dicen fuera Petro, dice, bueno, primero no me van a sacar y segundo, el partido se puede quedar. Eso es lo que pasa cuando un gobierno piensa que la oposición busca bloquearlo
para derrotarlo en las próximas elecciones. Entonces se enfoca en tratar de que su partido vuelva al poder para pues reiterar el mandato electoral y tratar de implementarlo en segundo periodo. Las oposiciones en todo el mundo lo que hacen es intentar bloquear los gobiernos, y hoy le gritan fuera Petro como gritaban hace unos años fuera Uribe, y gritaban fuera Duque, y gritaban fuera Santos. Es decir, eso tampoco es nuevo, no es que le esté pasando a Gustavo Petro. Pero adicionalmente poner a una persona como Gustavo Bolívar, por ejemplo, en el DPS, que irriga los recursos y los subsidios a todo el país, siendo él su compañero, su estratega político de siempre, desde el día cero, Gustavo Bolívar, un militante de la causa petrista, como él se denomina, un petrista pura sangre, con la estrategia de los subsidios, me parece que habla muchísimo. ¿Pero usted cree que Bolívar, María Consuelo, está sugiriendo usted puede ser candidato presidencial? Claro, ¿sí? Y es lo que él quiere, pero adicionalmente, que vayan a ganar o no, eso sí depende de los que votamos, y de los que votamos lo que miramos son los resultados. Nuevamente, si hay elecciones libres en el 26, que esperamos todos que haya. 8 de la mañana, 59 minutos. Ya no es tan fácil que alguien que esté en el gobierno sea un buen candidato presidencial, porque le tocaría renunciar dentro de un año prácticamente. Sí. Es que ya estamos empezando a visorar la época de la precampaña. Y un año, pues, por ejemplo, Gustavo Bolívar, porque Gustavo Bolívar dijo que quería hacer un gran trabajo desde DPS para dejar bien posicionado al pacto histórico para futuras elecciones. A través de subsidios. No necesariamente, no necesariamente por los el asistencialismo. ¿Pero sería él el candidato? No sé, necesariamente para alguien. No sé por qué lo dijo, pero digo, no creo que lo diga para él. Y si lo dice para él, hace un mal cálculo, digamos. Yo sí creo que a Gustavo Bolívar no le queda tiempo suficiente para hacer una destacada actividad para el DPS plata. Y poder lanzarse para ser candidato presidencial. Claro, Murillo también, pero digamos Murillo está en un lugar en el que se exigen menos resultados, digamos. La Cancillería, pues claro, uno evalúa la política internacional, etcétera, pero nadie está pensando que reduzca la pobreza o que disminuya el desempleo o lo que fuera, que tiene unos resultados más tangibles, digámoslo así. Néstor. Y de hecho, pues miren ustedes que Luis Gilberto Murillo se ha ganado el puesto que hoy tiene, que es que nosotros lo estemos mencionando como un posible candidato y a todos nos parezca razonable que sea un candidato, pues con una acción al revés de los popularidad de los candidatos. ¿Quién es el candidato de Petro, Luis Ernesto? El candidato de Petro, Néstor, es el que gane la consulta de la izquierda. Ahí va a estar María José Pizarro, Murillo, Quintero, Bolívar. Recordemos que que Bolívar no era la primera opción para el DPS de Petro. Se le ofreció a Quintero, como él mismo lo reconoció en un trino. Y algo que han mencionado aquí, que yo quiero levantar ese manto de siempre, y es que entregar subsidios da votos. Exactamente, que ahora obviamente con el susto de que el que esté entregando los subsidios sea Gustavo Bolívar. Y la respuesta es no, y la prueba se las voy a dar. Cuando Santos estaba en el poder y entonces el Centro Democrático impulsando el plebiscito decía que es que con los subsidios iban a elegir al de Santos, pues ganó el contrario, ganó Duque. Con Duque decían exactamente lo mismo, que mire que está poniendo en el DPS a gente del Partido Centro Democrático para repartir subsidios y se va a quedar con el poder, y ganó Petro. Ahora, entonces eso no funciona así como ustedes dicen. El asistencialismo en Colombia. Pero es parte del modelo de la izquierda, y lo ha sido en Latinoamérica completa. Al presidente Petro le ha funcionado el modelo que utilizó en Bogotá y que dejó en Bogotá. Murillo tiene un encanto, que es que le fascina a los gringos. En el Chocó, estaba allá en el Chocó con el gringo de la CIA. A Murillo le fascina a los gringos. Claro que también hay una candidata haciendo un curso en Harvard, ¿no? Sí, porque empiezan a pelearse el cariño de los gringos en primer lugar.
Bueno, sígale dando a los gringos que yo estoy hablando de las elecciones en Colombia. Don Aurelio, 9 de la mañana, 3 minutos. Estás escuchando Blue Radio.